Estimados colegas y amigos, sean ustedes bienvenidos a esta serie de webinars organizadas por Greta México, ANCAM y AMPAC, así como Alianza por un Corazón Saludable. Soy el doctor Humberto Álvarez López, cardiólogo, egresado del Honorable Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Actualmente soy adscrito al Servicio de Cardiología del Hospital General de Zapopan y del Hospital de Especialidades Puerta de Hierro Andares en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Tengo el honor de coordinar el capítulo de hipertensión arterial de la Asociación Nacional de Cardiólogos de México y coordinaré este webinar organizado por el grupo de expertos en hipertensión arterial Greta México, ANCAM, AMPAC y Alianza por un Corazón Saludable. Interesados y preocupados por la pandemia de COVID-19 que afecta este 2020 a toda la humanidad y la gran repercusión que tiene y tendrá sobre nuestros estilos de vida, la forma en que proporcionamos la atención médica a nuestros pacientes, seguramente también sufrirá modificaciones. Peor aún, una vez que pase la curva más complicada de esta pandemia, vendrán otras curvas que afectarán en forma significativa la salud pública y se espera un gran descontrol de las enfermedades crónicas, entre las cuales se encuentran la hipertensión arterial. En los próximos 75 minutos intentaremos dar respuesta a una serie de cuestionamientos actuales de la relación pandemia e hipertensión arterial en nuestro panel de discusión titulado ¿Cambiará la forma de manejar la hipertensión arterial durante y después de la pandemia? La selección de nuestros panelistas el día de hoy ha sido realizada en forma minuciosa, reconociendo su gran trayectoria y prestigio académico, por lo que agradezco a todos ustedes su tiempo y disposición para llevar a cabo este panel de discusión sobre hipertensión arterial en tiempos de la COVID-19. Sean todos ustedes bienvenidos. Tenemos entre nosotros a la doctora Edith Ruiz Gastelum, de Hermosillo, Sonora. Ojalá y la podamos enfocar para que se pueda ver. El doctor Eduardo Mini Miendolea, de la Ciudad de México. El doctor José Zacarías Parra Carrillo, del Guadalajara, Jalisco. Al doctor Enrique Díaz y Díaz, de la Ciudad de México. A José Ángel Cigarroa López, de la Ciudad de México. Al doctor Juan Miguel Heredia Lavín, de la Ciudad de México, y al doctor Pedro Gutiérrez Fajardo, de la Ciudad de Guadalajara. Y antes de cada presentación daremos un breve currículum de su trayectoria más importante de cada uno de nuestros ponentes. Iniciaremos primeramente con el doctor Eduardo Mini Mendiolea, el cual es profesor investigador del Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica del Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México, quien respuesta a una de nuestras preguntas de cómo adaptar las recomendaciones en el estilo de vida en hipertensión arterial durante y después de la pandemia COVID-19. Adelante, doctor Mini. Gracias, Humberto. Pásame la primera, por favor. Bueno, todos sabemos que las grandes enfermedades epidémicas tienen un efecto muy importante en la comunidad humana, desde el punto de vista demográfico, social, económico y psicológico. La siguiente, por favor. Ejemplos breves, por ejemplo, no fueron los 300 o 400 aventureros de Cortés, ni sus caballos, ni sus aceros, ni los 150,000 o 200,000 tlaxcaltecas que acudieron en su ayuda, los que vencieron a los aztecas, sino el virus de la viruela, que en pocos años disminuyó a menos de la mitad la población original de este imperio. El desastre, el hecatombe que significó esto, todavía vive como una herida abierta en nuestra sociedad. Otro ejemplo es el de la peste negra del siglo XIV, mucho más grave que la que acaeció en tiempos de Justiniano, que mató a 200 millones de personas, uno de cada 3 europeos, y debilitó tanto a la
a la clase feudal, que permitió el florecimiento de las monarquías centrales, que quiere decir que no son la base de la geopolítica actual, por lo menos en Occidente. Y, por ejemplo, una epidemia reciente del SIDA cambió radicalmente las formas de hacer el amor y dio lugar a esa política llamada sexo seguro. No estoy seguro si todas las epidemias tienen el mismo impacto social. Por ejemplo, la epidemia de gripa mal llamada española, nacida en Kansas, que mató entre 50 y 100 millones de muertos, parece, a mi juicio, que no tuvo grandes manifestaciones posteriores, quizá porque ocurrió al final del conflicto mundial, con hambruna, y en un tiempo en donde había grandes movimientos sociales, como con la Revolución Rusa y la Mexicana, que aparentaban el principio de un caos mundial. La siguiente, por favor. Bien, en los últimos años se ha desarrollado, pese a que nuestra medicina es básicamente curativa, y así le enseñamos en nuestras escuelas, ha, sin embargo, florecido la idea de la prevención. Estos son los cuatro escalones de la prevención. La fundamental, que se aprende en la escuela y en la familia, y es la cultura higiénica de un pueblo. La prevención primaria, de que tiende a evitar eventos primeros, la secundaria, una recaída, y la tercera, evitar o retrasar la discapacidad y la dependencia. En cada uno de estos pasos, junto a los fármacos e intervenciones quirúrgicas o instrumentales, las modificaciones del estilo de vida son básicas. La siguiente, por favor. Bueno, eso está hecho fundamentalmente para la prevención primaria de la cardiopatía isquémica, pero es aplicable también a la hipertensión. Son las mismas. Mantener un peso saludable, estar en actividad física frecuente, abstención del uso del tabaco, consumo moderado de alcohol, dieta saludable, al que habría que agregar una restricción salina moderada. Y todos estos instrumentaciones, modificaciones, alteran a la buena los lípidos, la presión arterial, el estrés dihidroxidativo, la disfunción endotelial, la tolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina, la coagulación de la sangre, la inflamación y el desempeño cardíaco. Y vean, nada más para prevenir el infarto, pues cómo la abstención del tabaco y la actividad física son de extraordinaria importancia. Y todo esto lo enseñamos a nuestros pacientes, tanto para evitar la cardiopatía isquémica como para mejorar o atenuar las complicaciones de la hipertensión. Y no lo logramos en muchos casos precisamente porque hay una resistencia cultural a adoptar una vida sana. La siguiente, por favor. Nada más como comparación, ya sabemos que la prevención secundaria del infarto, pues los fármacos como la aspirina, los betabloqueadores, las estatinas, son extraordinariamente útiles. Compare, ninguno de ellos le gana simplemente a la abstención de fumar. Y sin embargo, es mucho más fácil dar una pildorita o 3 o 4 que convencer a los pacientes a que dejen este condenado hábito. Y nada más comparando la importancia preventiva, y no los pongo en contraposición, son complementarios, entre la administración de estatinas y el ejercicio, vean cómo el ejercicio le gana en todo, porque ambos reducen la mortalidad, pero el ejercicio mejora la aptitud física, disminuye el riesgo de diabetes, aumenta la función cognitiva, disminuye el riesgo de caídas, fracturas patológicas, disminuye o contribuye a controlar la obesidad y mejora la calidad de vida. Todo esto lo sabemos, pero en nuestra práctica hospitalaria y en el consultorio nos encontramos con la resistencia tenaz de los pacientes, de muchos de ellos, a adoptar esta recomendación. La siguiente, por favor. Y pues el confinamiento ha trastocado todo esto a la mala.
existe una menor posibilidad de una alimentación variada, completa y sana. Y aquí hay dos posibilidades. En mi caso, estoy harto de una comida que está fundada en el atún, en los frijoles, en los huevos. Entonces, como menos y he perdido 2 kilos. Pero para la gente que en alguna forma encuentra la forma de que lleguen los alimentos variados, comen más y se mueven menos. Por lo tanto, estoy seguro que una de las complicaciones de esto va a ser un aumento de nuestro ya problemático problema de sobrepeso y obesidad. Junto a esto, pues el estar encerrado limita la práctica de ejercicio dinámico. En mi casa, enfrente de ella, está una pista de tartán hermosísima, no puedo cruzar la calle. Y entonces, el que no tiene, como yo, la facilidad de una banda en su casa, tiene una limitación absoluta a la práctica del ejercicio dinámico y en las mujeres o en los jóvenes acudir a los gimnasios. El encierro, aunque ahora hay una ley seca, pues estamos realmente bien provistos y estoy seguro que se está consumiendo una mayor cantidad de tabaco y alcohol, una respuesta a las alteraciones psicológicas del encierro. Y luego, no me refiero a las personas que pueden darse el lujo de mandar pedir las medicinas que necesitan, sino a los que tienen que ir a nuestros hospitales o a nuestras clínicas, donde el abasto es crónico, el desabasto, y ahora está peor. Entonces, ¿qué hacen esas personas que no pueden tener el abasto apropiado de todas las medicinas que necesitan para las otras enfermedades? Y luego, estar encerrados. Yo aquí tengo un departamento para mí solo de 120 metros cuadrados. Enorme, enorme. Puedo hacer un baile aquí. Pero ¿qué hace una familia de 5 o 6 gentes encerrados en una pequeña casa de interés social? Entonces esto necesariamente aumenta el estrés psicosocial, debe haber un aumento como lo hay de violencia intrafamiliar, depresión y ansiedad, insomnio, etcétera. Todo esto incide también en el aumento de las cifras de la presión arterial. La siguiente y última, por favor. 2 escenarios, si ustedes son optimistas, dirán, bueno, hemos aprendido el valor de la prevención. Y no así. Mucha gente todavía no cree en el virus. Y ahí andan en la calle, ¿no? Pero bueno, la mayor parte de las personas han encontrado el camino y la intención de la prevención. Y por lo tanto, cuando termine este flagelo, va a ser fácil trasladar lo que aprendimos de la pandemia para que se adopte una nueva conciencia preventiva y que se sigan las recomendaciones de los expertos para cualquier enfermedad. Y entonces nos hagan más caso los pacientes hipertensos y los otros también para adoptar una vida saludable. Y como consecuencia de esto, los optimistas dirán, la incidencia y letalidad de las enfermedades cardiovasculares, entonces la hipertensión, va a disminuir. Los que no somos tan optimistas, diremos, todo volverá al estado previo y seguirá la gente teniendo dificultad y resistencia para aceptar las medidas terapéuticas sobre el estilo de vida. Y al revés, tanto hemos sufrido en el confinamiento, tantos problemas económicos, sociales y psicológicos nos ha dado el encierro, que esto le va a dar mal nombre a todo intento preventivo y la gente va entonces a hacernos todavía menos caso. Y en consecuencia la incidencia y letalidad de las enfermedades, como la hipertensión, seguirá igual o aumentará. Yo creo que es un momento de oportunidad para nosotros, con esto acabo, el que hagamos hincapié en los pacientes una vez que esto pase, la importancia de la prevención junto con las medicinas, las medidas
medidas preventivas no farmacológicas para dominar y reducir el alcance de estas enfermedades. Gracias, Humberto. No, al contrario, excelente ponencia, muy clara, muy enfocada a lo que estamos viendo actualmente, doctor Mini, con un análisis muy profundo sobre los cambios en el estilo de vida y cómo se complican con esta situación, y habrá que encontrar respuestas y replantearlo en estas circunstancias. Como usted bien dice, el confinamiento trae consigo muchos problemas y hace más difícil implementar los cambios en el estilo de vida. Me gustaría, si alguno de los ponentes tiene algún comentario, quisiera agregar algo más o hacer alguna pregunta al doctor Mini. Activamos, levanten su mano, el doctor Parra quiere hacer un comentario. Le activamos el micrófono al doctor Parra, por favor. Y yo creo que lo que yo veo aquí en Guadalajara es que alrededor de en estas primeras semanas, un 60% de la población entendió, se metió a casa, pero tú lo dijiste muy claro, los jóvenes, como creen que van a ser eternos, son los que no hacen caso. Aquí yo veo hacia el exterior de casa y veo pasar el montón de chiquillos de muchachos de menos de 25 años, sin cubrebocas, bromeándose, empujándose. Lo que tú dijiste, creen que el coronavirus no existe. Para ellos no existe. Entonces, qué bueno que tenemos que hacer hincapié y que tú, como tú dijiste, lo más importante es la prevención. Gracias. Gracias. Al doctor Pedro Gutiérrez, por favor, le activamos el micrófono. Gracias. Bien, me pareció muy interesante, como siempre, los conceptos vertidos por el doctor Mini, que hablan, obviamente, de su particular punto de vista y la gran experiencia que tiene en prevención. Y mi reflexión es que lamentablemente llegamos a esta pandemia sin una preparación de educación en población para prevención. Y entonces, lo que estamos viendo la mayoría de los ahora es que el paciente, en lugar de haber aprovechado esta pandemia para restringir su ingesta calórica, para bajar o suprimir el tabaquismo y las bebidas alcohólicas, hemos estado viendo cómo los pacientes están aumentando de peso, están cayendo en depresión, están acudiendo al consumo de sustancias tóxicas y al exceso de consumo de alcohol. Y no sé cuál es la percepción de ustedes, pero recuerden que en la actualidad hay más reporte de violencia intrafamiliar. Y justamente lo que mencionó el doctor Mini, del hacinamiento en el que lamentablemente viven muchas familias, agregado al alcoholismo excesivo, agregado al sedentarismo, yo pienso que vamos a salir más librados de esta primera fase de la pandemia, desde el punto de vista en salud, por supuesto, y desde el punto de vista familiar y social. Muy bien. Por último, le activamos el micrófono al doctor Enrique Díaz para pasar a la siguiente ponencia. Bueno, pues el comentario va dirigido precisamente a la situación de que este confinamiento, los que lo han podido realizar, los que hemos tenido que seguir trabajando y acudiendo al hospital, pues probablemente no se ha podido, pero sí es una realidad que la inmensa mayoría de los que se han quedado en casa han incrementado el consumo de carbohidratos, ha incrementado el consumo de alcohol y probablemente el consumo de tabaco. Entonces, lo que nos vamos a enfrentar saliendo, Dios mediante, de esta pandemia es un incremento de la enfermedad cardiovascular, que aprovecho comentar y creo que es algo que ustedes también se habrán dado cuenta. En el hospital de cardiología del Centro Médico Nacional, ha disminuido de forma significativa el número de pacientes que estamos recibiendo por enfermedad cardiovascular. Tenemos mucho menos pacientes con infarto y tenemos muchos menos pacientes que acuden al servicio de urgencias. Y no es que haya disminuido la enfermedad cardiovascular y no es que pacientes se esté infartando menos. El problema es que a la gente le da miedo ir al hospital y se está infartando en su casa. Y entonces lo que nos vamos a enfrentar
saliendo de todo esto es probablemente con un número importante de pacientes dañados con insuficiencia cardíaca que van a acudir con nosotros ya con el daño establecido y evidentemente con sobrepeso, con más hipertensión, con diabetes descontrolada, con dislipidemia, y entonces la verdad el panorama suena muy trágico.